Hola amigos de Landatel, soy Diego García. Hoy vamos a hablar de la gama ahumada de TP-Link y dentro de los productos que nos ofrece esta solución nos vamos a centrar en los puntos de acceso de Wi-Fi 6. Como la mayoría de vosotros ya sabréis, el Wi-Fi 6 o estándar X es la última evolución del Wi-Fi y lleva ya un tiempo en el mercado y ya podemos encontrar terminales que trabajan en estas redes. Cada vez que llega una nueva tecnología al mercado, hay varias barreras o cuestiones que se nos plantean y que tenemos que responder para decidir si queremos o no implantar esta tecnología, en este caso el Wi-Fi 6 o Wi-Fi X, cuando hacemos una nueva instalación. ¿Merece la pena el esfuerzo y la inversión? ¿Realmente hay que realizar un esfuerzo extra? ¿Es la inversión tan grande con respecto a las tecnologías anteriores? Y sobre todo, ¿qué beneficios tengo, tanto como instalador, y qué beneficios va a recibir mi cliente? Hoy conoceremos la respuesta a estas preguntas y veremos que sí que merece la pena, que no hay un esfuerzo extra y la diferencia en la inversión no es tanta. Pero sobre todo veremos que las diferencias que hay con las tecnologías anteriores y qué beneficios nos traen estas diferencias. Otra pregunta puede ser, para una red que tengo ya montada, ¿merece la pena introducir esta nueva tecnología? La respuesta no es tan fácil como las de las preguntas anteriores, pero a lo mejor muchos de vosotros podréis ver que el Wi-Fi 6 puede ser la solución a ese problema que podríais tener en alguna de vuestras redes, que los puntos de acceso que hemos tenido hasta ahora no han podido solucionar. Para presentar este webinar tenemos con nosotros a Carlos Gascón, ingeniero en Landatel y experto en Tepelín. Como siempre, después de la presentación de Carlos, tendremos un turno de preguntas. Yo os animo a que me vayáis planteando las preguntas que os vayan surgiendo durante la presentación en la plataforma para que yo las pueda intentar organizar un poco y al final, si tenemos tiempo, responder el mayor número de ellas posibles. Dicho esto, hola Carlos, buenas tardes. Hola, buenas tardes a todos. Pues si te parece, te voy pasando el control y empezamos la ponencia. Muy bien, Conectando, ya estamos viendo tu pantalla. Ahí vale. tenemos la presentación. Pues somos todo oídos. Perfecto, pues empezamos. Bueno, como os comentaba Diego, nuevo estándar de Wi-Fi, llevamos mucho tiempo ya hablando de él, pero siempre nos va a quedar, sobre todo la parte técnica, un poquito la duda de si de verdad nos interesa este nuevo estándar o si de todo lo que se ha hablado es sobre todo marketing y no tiene mucha relevancia y no lo vamos a notar en nuestra red. Hoy lo que queremos es, además de presentaros la gama de puntos de acceso Wi-Fi 6 de TP-Link, dentro de la gama ahumada, queremos dar un poquito de respuesta a esas preguntas. Vamos a ver 4 puntos. Primero, las ideas generales sobre la solución ahumada. Después veremos qué hardware o qué equipamiento tiene ahumada. Luego, el tercer punto, lo que vamos a mostrar es ciertas tecnologías que engloban Wi-Fi 6 y por qué son muy útiles en entornos de alta densidad. Y por último, daremos un turno de preguntas y también, antes de las preguntas, os voy a intentar mostrar la interfaz del controlador, porque creo que siempre es más ameno y bueno, se hace menos aburrido una presentación si además os muestro la interfaz de dispositivos que podéis comprar a día de hoy. La solución Omada desde su inicio, que ya lleva unos añitos, no es una gama nueva, ha estado pensada para estos entornos, para hospitality, para educación, para entornos de tienda de retail, entornos de empresas, entornos de temas de sanidad, en tema de transporte. Al final es una solución que no está pensada para ámbito doméstico, que es todavía un poco la imagen que muchos clientes tienen de TP-Link, sino que es una solución enfocada desde su desarrollo hasta su implementación en entornos empresariales, en entornos que no son domésticos. El esquema que sigue esta solución es un controlador centralizado que gestiona tanto router como switches, como APs, puede haber varios niveles de switches, puede haber varios niveles de APs si se está repitiendo en mesh o la configuración que se haya seguido, y todo ello es gestionado por un controlador, ¿vale? En este caso el controlador sería este, el OC200, también hay otro modelo con más rendimiento. Aquí tenemos un ejemplo de un router, un switch, distintos modelos de APs y bueno, capturas de pantalla de lo que sería la interfaz, que después veremos. Uno de los puntos más importantes que además nos encontramos o que consideramos críticos es que muchas veces se hace un despliegue o una implementación de la red
pero luego esa red, con el paso del tiempo, no tiene ningún tipo de mantenimiento. Nosotros siempre hablamos de esta gama, de la gama ahumada en TP-Link, porque creemos que facilita mucho el mantenimiento de un futuro de la red. ¿Por qué lo facilita? Pues porque al final yo tengo un controlador que puedo hacer en remoto y que además me permite hacer una gestión por lotes, una gestión en batch de todos los dispositivos. Tengo una gestión centralizada y esa gestión centralizada la tengo porque es una gama que presupone que no solo voy a tener un punto de acceso. Si tengo uno solo no pasa nada, pero lo habitual es que vaya a montar bastantes puntos de acceso. Entonces, en esos casos, no puede ser que esté entrando a configurar a la IP o a la interfaz web de cada dispositivo. Lo que quiero es una gestión unificada y configurar todos los dispositivos en lote. Además, puedo tener varios sites, varios entornos virtuales, cada uno con sus dispositivos. Puedo hacer actualizaciones de firmware en remoto, puedo hacer planificaciones de reinicios, ajustes de canal, planificar los POEs. Todo esto lo puedo hacer y lo puedo hacer desde una interfaz muy sencillita. Además, la interfaz no solo me permite mantener esa red, sino que me permite monitorizar esa red. Muchas veces tenemos el dilema con clientes que se va a hacer un despliegue de 2 o 3 puntos de acceso en una red muy sencillita. Vamos a poner un restaurante, un, no sé, una clínica dental que tuvimos hace poco, cualquier negocio pequeñito que con 2 o 3 APs lo cubro. Siempre está un poco el dilema de mejor no monto un controlador porque no me hace falta. Efectivamente, no es obligatorio, pero el no tener un controlador nos puede traer muchos problemas y nos quita bastantes funciones avanzadas. Hay detalles tan tontos que nos muestra un controlador que esté siempre en ejecución en esa red, como qué punto de acceso se está utilizando más. Lo mismo yo no, de primeras no he podido dimensionar bien la cobertura y resulta que un punto de acceso se está comiendo todos los clientes, está gestionando o proporcionando datos o transmisión a todos los clientes o a gran parte de los clientes. Y sin embargo tengo otros APs que no están gestionando ese tráfico y por lo tanto tengo una carga en la red en una AP y me hace de cuello de botella. O que tengo cortes de salida a internet o cortes de alimentación, cualquier tipo de problema de esos casos. Todo eso al final lo puedo monitorizar con el controlador. También puedo ver clientes que estén abusando de la red, que estén generando muchísimo tráfico. Puedo ver las horas pico en las que veo que se carga bastante la red. Es decir, puedo monitorizar para poder diagnosticar un problema en todo momento. Y eso al final lo que provoca es que tenga una gestión más avanzada de la red y pueda solucionar problemas más complejos. ¿Cuál es el esquema que sigue esta gama, la gama ahumada? Pues muy sencillo. Puedo tener un controlador local con acceso en cloud y el controlador puede ser un controlador físico, aquí hablamos del OC200 o del OC300, o puede ser un controlador instalado en un ordenador o servidor de la red. Bueno, en ambos casos no existen licencias, son completamente gratuitos. En el caso del controlador físico, obviamente se paga lo que es el controlador, pero ambos permiten las mismas funciones, tienen exactamente la misma aplicación y yo puedo entrar a la página de TP-Link ahora mismo y descargarme el controlador sin ningún tipo de coste. Muchas veces, ¿qué es lo que ocurre? Que para redes en las que no hay una infraestructura de servidores, pues bueno, lo que recomendamos es adquirir un controlador, porque el coste no es muy elevado, y gestionar todo desde este controlador que me da la misma funcionalidad. Esos controladores yo los puedo asociar a una cuenta de TP-Link gratuita y esto me permite hacer desde la aplicación o desde un navegador a través de un portal cloud de TP-Link. Es decir, no tengo que hacer ningún tipo de apertura de puertos ni estar pegándome con el operador, porque muchas veces sabemos que tenemos que utilizar el router de operador porque sea una instalación muy sencillita y no podamos meter un router OMADA y eso nos causa problemas, o que incluso antes del router OMADA está el router de operador y nos causa problemas de cara a aperturas de puertos, de CGNAT o similar. Pues todo eso lo resuelvo con el acceso cloud. Es completamente gratuito, no tiene limitación. Puedo tener muchos controladores en mi cuenta de TP-Link sin ningún problema. Luego veréis cómo accedo a uno de ellos. Y desde ahí accedo al controlador a través de la nube y puedo gestionar routers, switches y APs de la gama ahumada. ¿Cuál es el otro esquema que TP-Link plantea, aunque todavía no tiene implementado en España, pero que ya le queda poquito para implementarlo, de hecho ya están haciendo pruebas? Un esquema en el que tengo un controlador en la nube de TP-Link.
este controlador no hay ninguno físico. En la red tendré switches, router y APs, pero no tengo un controlador físico en la red, ni en un ordenador ni un controlador hardware. Tengo el controlador en la nube de TP-Link. Esta solución obviamente va a tener un coste, dependerá de dispositivos, todavía está un poquito por ver. Va a tener un coste porque se está alojando en la nube de TP-Link y eso tiene un coste. Permite lo mismo, acceso a través de la aplicación de Omada por el móvil o por el navegador. Y el controlador es muy similar, lo que pasa es que para esta solución cloud, como tiene un coste, TP-Link da ciertas, o ofrece ciertas mejoras. ¿Qué es lo que ofrece en esa futura nube? Pues bueno, un sistema de selección de canales automáticos basado en Big Data, que está bastante desarrollado y que desde luego en mi opinión tiene muy buena pinta, y un sistema de lo que llaman Zero Touch Provision, es decir, un sistema de despliegue en el que puedo desplegar dispositivos sabiendo su serial para hacerla, por ejemplo, el caso típico, soy un integrador y directamente mando los dispositivos al cliente final porque hay un técnico informático en esa instalación y va a ser, y considero que va a ser capaz de conectar todos los dispositivos a la red y yo hago la configuración en remoto. Pues en ese caso, con que yo sepa los serial de los equipos, una vez que los conecta a la red y sale a internet, yo los puedo dar de alta en mi cuenta cloud. ¿Qué otras diferencias hay? Pues bueno, entre el controlador software y los controladores físicos. Los controladores físicos, por el hardware que es, más pequeñito, no tiene la potencia de un servidor. Entonces, me va a permitir menos de 100 dispositivos en el caso del OC200, menos de 500 en el caso del OC300. Y bueno, el controlador a nivel de software, si tuviese en un entorno teórico en el que tiene hardware de sobra como para desplegar todos esos dispositivos, pues no hay una limitación software hasta los 1500 dispositivos. Para el OC200, bueno, teóricamente son 100 dispositivos. Nosotros recomendamos el OC200. En Landatel lo solemos recomendar hasta 50 dispositivos. Luego depende del tráfico. Habrá puntos donde haya muchos APs y poco tráfico y se pueda montar 70, 80 APs. Pero bueno, nosotros siempre somos más conservadores en estos casos. Y para las tres posibles opciones, o bueno, cuatro si dividimos en los tipos de controlador, tengo el acceso cloud a través del portal de TP-Link. ¿Cómo es el hardware que ofrece Omada? Pues ahora mismo vamos a verlo y empezamos por los puntos de acceso de techo. Tenemos puntos de acceso Wi-Fi 4 estándar N, que no vamos a centrarnos en estos porque bueno, es la gama de entrada. Después, puntos de acceso Wi-Fi 5, en el que hace poco se ha incorporado el EAP265 HD para entornos de alta densidad, eso es lo que nos indica la HLAD. Y los APs Wi-Fi 6 que tendríamos, EAP620, EAP660 y el EAP680 está en desarrollo, ¿vale? Este todavía no lo tenemos, todavía va a tardar un poquito en llegar. Sabéis que los temas de desarrollo siempre acaban retrasándose un poquito. Y de momento lo que tenemos ahora mismo, que podéis comprar ya, son EAP620 y EAP660. No voy a entrar mucho en las características, es más que nada para que os situéis dentro de la gama, porque luego mostraré estos APs y qué funciones tienen. También tienen puntos de acceso de pared y de exterior. Los puntos de acceso de pared enfocados a entornos como puede ser hoteles, residencias de estudiantes en una cobertura de una AP por habitación serían estos. Son los que hay ahora mismo son Wi-Fi 5 porque al final, bueno, se considera que en una habitación a día de hoy no va a ser un entorno de alta densidad y entonces TP-Link se está centrando más en desarrollar los puntos de acceso de techo y los puntos de acceso de exterior en Wi-Fi 6. De exterior tendríamos la entrada en gama, Wi-Fi 4, un equipo Wi-Fi 5 y el EAP620 de exterior que está en desarrollo. Este esperamos tenerlo cuanto antes porque es un punto de acceso muy interesante para exterior. Switches, muchos ya conocéis a TP-Link por la gama de switches. Tienen gran cantidad de switches para Omada. Aquí serían algunos de los modelos. Ya tienen modelos con puertos SFP Plus, sin PoE, con PoE, de 8, 24 puertos, 48. Switches ya con puerto a 2,5 gigas. Todo esto va a ir ampliándose la gama porque al final uno de los APs que os comentaba, el EAP660 HD, es un punto de acceso que ya tiene puerto de 2,5 gigas, puerto Ethernet de más de 1 giga. Entonces los switches también hay que ir adaptándolos a esas nuevas velocidades
que necesita el Wi-Fi 6, porque el Wi-Fi 6 ya empieza a quedarse corto con interfaces Ethernet de 1 giga, entonces hay que tenerlo en cuenta en toda la red eso. Como router tenemos dos modelos a día de hoy, el TLR605 VPN y el TLR7206. 605 sería el más pequeñito, bueno, sí, la entrada en gama para la parte de routing de Omada, y después tendríamos un modelo ya con más rendimiento que sería el 7206. Al final, las funciones son las mismas, pero el rendimiento es distinto. En cuanto a cantidad de túneles VPN, rendimiento NAT, sobre todo lo que más se nota son las sesiones, es lo que más mejora el 7206, las sesiones TCP que puede aguantar, y algunas de las funciones, balanceo de carga, tienen link backup o failover, posibilidad de gestión de túneles, puede hacer varias redes con distintos pools, funciones de firewall y bueno, gestión a través de la aplicación de Omada. Entramos al punto más importante, tal vez, del webinar. El punto anterior he ido bastante rápido porque sé que son muchos modelos y al final es imposible quedarse con todos. Creo que lo más importante tal vez del webinar sea entrar un poquito en Wi-Fi 6, saber qué tecnologías nos aporta y saber por qué, cómo vendérselo a nuestros clientes y por qué les puede mejorar la red. Entonces, ¿por qué necesitamos Wi-Fi 6? Pues bueno, muy sencillo, cada vez hay más dispositivos conectados a nuestra red inalámbrica. Cada vez, como tenemos más dispositivos, vamos a necesitar un ancho de banda superior en cuanto a la comunicación inalámbrica, y además estos dos factores lo que acaban provocando es que empecemos a meter más puntos de acceso. Eso crea interferencias y es uno de los temas que también busca resolver Wi-Fi 6. Wi-Fi 6, siempre la parte técnica comentamos lo mismo. Es tal vez el primer estándar en 802.11 en Wi-Fi que lo que busca es no solo mejorar el rendimiento, sino centrarse en la eficiencia. Muchas veces, por mucho rendimiento que tengamos en un punto de acceso, si la eficiencia no es buena, el resultado va a ser muy malo. Entonces, Wi-Fi 6 empieza a centrarse en la eficiencia. Y eso es una de las cosas que más apreciamos la parte técnica. ¿Por qué decimos que empieza a centrarse en la eficiencia? Pues bueno, para empezar, cambia la modulación, cambia el sistema de transmisión de datos y pasamos a OFDMA. OFDMA es acceso múltiple por división de frecuencias ortogonales y en este esquema lo que pretendemos, bueno, en este gráfico pretendemos mostrar es eso, que los anteriores estándares lo que intentaban siempre era mejorar los anchos de canal y las velocidades, las tasas de transmisión, pero realmente no conseguíamos resolver muchas veces el problema. De Wi-Fi 4 a Wi-Fi 5 fue una mejora importante y se consiguieron muchas cosas, pero fue una mejora a base de superar, ampliar el ancho de canal y meter más velocidad. Hacemos una comparación siempre con esto. Es como si nos ponemos a mejorar una autopista haciéndola más grande y utilizando coches más rápidos. ¿Va a mejorar? Sí, si meto más carriles va a mejorar. Pero al final, ¿cuántas carreteras vemos en nuestro día a día que se han ampliado el número de carriles y sigue habiendo atasco? ¿Qué hay que hacer en ese caso? Buscar la eficiencia. Lo mismo lo que hay que hacer es otra carretera para otro destino y no meter más carriles sobre la misma. Ahí está un poco el debate y la importancia de la eficiencia. Muchas veces esas mejoras de más carriles y más velocidad nos viene bien para transmisiones de paquetes que sean muy grandes, pero en Wi-Fi está estudiado estadísticamente que la mayoría de paquetes que enviamos son pequeños. Lo que pasa es que enviamos muchos paquetes y se envían por muchos clientes, pero son paquetes pequeños. Una de las cosas más interesantes de OFDMA frente a OFDM, que era la anterior, que era el sistema anterior con Wi-Fi 5, es que, como veis, el gráfico yo creo que es bastante claro, en OFDM, en Wi-Fi 5, todas las subportadoras que tenía el ancho de canal, yo tengo un canal de 20 MHz, pues ese ancho de canal se divide en subportadoras, pequeños fragmentos o pequeños anchos de canal, para simplificarlo. Yo lo que hacía es utilizar todas a la vez para atender al mismo cliente. Atiendo al cliente 6. Una vez que ya he atendido a ese cliente, utilizo todas otra vez para el cliente 5. Después todas para el cliente 4. Y así con todos los clientes. ¿Qué me permite OFDMA? Pues puedo agrupar las subportadoras
en hasta 9 grupos o lo que se suele llamar Resource Unit. Y lo que me permite esto es asignar distintas Resource Unit a distintos clientes. Es decir, puedo coger lo mismo, bueno, está simplificado el esquema, ¿no? Pero 3 subportadoras para atender al cliente 3. A la vez, cojo otras 3 portadoras, perdón, para el cliente 4. Después, el resto de subportadoras para el cliente 6. Y ya he conseguido en este intervalo de tiempo atender 3 clientes. Después resulta que viene un cliente que me hace, bueno, que hace una transmisión de datos contra la AP de paquetes muy grandes, necesita mucho ancho de canal, necesita mucha capacidad. Pues puedo coger todas las Resource Unit, las agrupaciones de subportadoras, y proporcionárselas a ese cliente porque las necesita de verdad. Después hay 2 clientes que tienen un tráfico medio, pues así. Así es como se va repartiendo y lo que nos permite es atender a todos estos clientes tratando a varios clientes a la vez. Luego entraremos en, cuando se hablaba en Wi-Fi 5 y en Wi-Fi 4 de MIMO o de MuMIMO, traemos en que era un concepto, bueno, sí es multi-user, pero no es multi-user como el Wi-Fi 6. Wi-Fi 6 sí que es verdaderamente multi-user. Y eso nos lo da OFDMA, las subportadoras y las Resource Unit que estamos viendo. La experiencia para estos 6 clientes en esta red, desde luego va a ser muchísimo mejor que en esta. Que al final aquí el cliente 1 es el que más está esperando para que se le trate y eso lo va a notar. Aquí no, que al final estoy tratando al cliente uno aquí y estoy tratando a todos los clientes, según como los reparta, de forma bastante más rápida. En estos esquemas lo que vemos es un, bueno, un diagrama de transmisión en el que se ve como el punto de acceso, cuando tenemos puntos de acceso Wi-Fi 6 y clientes Wi-Fi 6, ordena o organiza la transmisión en sentido downlink. Es decir, en sentido de transmisión desde el AP a los clientes. También podemos ver cómo se hace en uplink, es decir, cuando los clientes transmiten al AP. En ambos casos, el que gestiona todo es el punto de acceso, es el que ordena esa transmisión. ¿Cómo funciona? Pues bueno, siempre hay unos tiempos aleatorios para comprobar que el medio está libre, que no hay ningún problema. Además, en esas peticiones, en ese request to send, yo ya indico que voy a hacer una transmisión en multi-user. Me responden todos los clientes como que se puede transmitir sin problemas, indicándome un clear to send, y ya procedo al envío desde el punto de acceso a los clientes de lo que serían los distintos paquetes. Todo esto organizado en distintas resource unit, como vemos aquí. Entonces atiendo a la estación 4 o el cliente 4, al 3, al 2 y al 1. Y todo lo hago en el mismo intervalo de tiempo. Esto con OFDM no pasaría. Se utilizaría todas las subportadoras para transmitir al mismo cliente. Por lo tanto, aquí sí que estoy demostrando que puedo mandar datos desde el AP a los clientes de forma multiusuario, en multi-user. ¿Cómo es al revés? Cuando los clientes quieren mandar datos o enviar datos a la AP, pues ocurre lo mismo. Primero, el que organiza el medio y cómo se va a realizar la transmisión es el punto de acceso. El punto de acceso, bueno, indica el BSR es un buffer donde se quedan datos a modo de caché y la calidad de servicio, pero bueno, tampoco vamos a entrar ahí ahora. Y después lo que indica la AP es eso, que se va a transmitir, las estaciones confirman y ya proceden todas las estaciones a transmitir a la vez. ¿Por qué? Porque cada una tendrá asignada su resource unit y por lo tanto van a poder hacerlo a la vez. Esto es una de las principales ventajas de Wi-Fi 6 y que es real y que es tangible y que no es marketing. Es tecnología y eso FDMA. Además, en Wi-Fi 6 también ocurre, aunque no sea lo más importante, pero también ocurre que como hablábamos se se ha mejorado la velocidad de la autopista y se han metido más carriles. No es lo principal de Wi-Fi 6, pero si además tengo esa mejora, pues todo ayuda. Si yo estoy mejorando la eficiencia y además mejoro la velocidad, también ayuda. ¿A qué me refiero? A la modulación. Sube la modulación, por lo tanto puedo meter más bit por símbolo y en el fondo lo que estoy haciendo es conseguir transmitir más cantidad de datos. Esta cantidad de datos que puedo transmitir y esta cantidad de subportadoras que aumenta porque aumenta la modulación, tiene otras consecuencias interesantes.
como que mejoro la estabilidad y además mejoro la cobertura, porque si tengo algún elemento de atenuación o interferencia que me afecta a unas subportadoras, cuanto más dividido tenga yo el canal en más subportadoras, voy a afectar de forma más aislada. Afectaré a 6 o 7 subportadoras. Pero si yo antes tenía solo, me lo invento, pero si yo en vez de, bueno, incluso podemos hacer el ejemplo real. Si yo en vez de 1024 tengo 256, como tengo el espectro menos dividido, es más probable que afecte a más subportadoras, porque son más grandes, son más pequeñas y pueda afectar solo a un grupo pequeño. El resto de la transmisión seguiría estable. Entonces, por eso se habla de que se mejora la estabilidad y la cobertura también. Para mí, una de las tecnologías clave de Wi-Fi 6 es el BSS Coloring. Ahora entraremos, de hecho lo voy a explicar, yo creo que se entiende mejor con este gráfico. Antes de entrar en esta tecnología, hay 3 conceptos importantes que habría que repasar o explicar, que es las comunicaciones inalámbricas se realizan como bueno, acceso múltiple por detección de portador y prevención de colisiones, CSMA-CA. Y este acceso al medio lo que regula es que cuando una radio en 802.11, ya sea un cliente o una AP, va a transmitir, si detecta que hay otra transmisión en el mismo canal, aplaza la transmisión. Si este usuario va a transmitir a esta AP y detecta que de repente hay otro AP, hay otro usuario o otro AP que está transmitiendo en el mismo canal, va a parar esa transmisión con las consecuencias que eso tiene. Luego tendrá que volver a reiniciar, volver a hacer todo el proceso del RTS y el CTS para ver si el medio está libre e intentar volver a transmitir. Pero ahí ya he tenido un momento en el que no he podido transmitir y todo eso se queda parado. Entonces, con esos dos conceptos y teniendo claro lo que es un BSS, un Basic Service Set, que es, llamamos Basic Service Set a lo que es el conjunto de una AP junto con sus estaciones clientes, sus usuarios, vamos a hablar de estaciones clientes más que usuarios. Con estas 3 ideas, lo que habría que explicar es que el BSS Coloring es una tecnología que nos permite dar un color, y digo un color entre comillas, a cada BSS. Es decir, una AP con sus clientes es un BSS, otro AP con sus clientes es otro BSS, otro AP con sus clientes es otro BSS. Cuando hablamos de un color, en realidad, pues es un número, de 0 a 63, que se mete en las tramas físicas. Entonces, si yo ahora voy a transmitir, soy una radio en Wi-Fi 6, en AX, y escucho una transmisión, lo que voy a hacer es mirar su color. Si es del mismo color, o sea, tiene el mismo número que mi BSS, que el grupo en el que yo estoy, sí que voy a parar mi transmisión. Pero si tiene otro color, lo que ya sé es que esa transmisión es de otro punto de acceso. Eso va, o de otro Basic Service Set. Eso va para otro grupo. A mí no me afecta. Yo soy Estape, estamos en el mismo canal, por ejemplo. Voy a transmitir y de repente oigo o detecto que alguien está transmitiendo por aquí. ¿Qué hago? Miro su color. Si tiene otro color, otro número, que no sea el mío, lo ignoro y digo, bueno, esto no va conmigo, no va con mi grupo, yo no voy a causar ningún problema en este grupo porque nadie de este grupo está transmitiendo porque lo veo por el color y sigo transmitiendo. ¿Dónde aplicaría esta tecnología muchísimo? Pues el típico hotel que tengo muchísimos APs y estoy repitiendo canales, aunque busque que no haya solapamiento, estoy repitiendo canales, porque incluso en 5 GHz, cuanto haya más de 15 APs o los que sea, ya voy a tener que repetir, o por el ancho de canal y demás, por no hablar en 2,4, pues en esos entornos que hay muchos APs, esta tecnología es clave, porque estoy evitando aplazar comunicaciones y tener que volver a reenviar todo. Es muy importante por eso, ay, perdón, y, y hay que tenerlo en cuenta de cara a entornos en los que haya muchos APs. Volvemos a lo mismo, esto no es marketing, es una tecnología que nos puede ser muy útil. Otras tecnologías que contempla Wi-Fi 6 también es el Target Wake Time, que es un sistema que mejora a lo que teníamos en Wi-Fi 5, que era el DTIM. Este sistema lo que permite es que negocien AP y clientes Wi-Fi 6 los periodos de tiempo de inactividad. Esos periodos de tiempo que estoy en modo ahorro de energía, que los móviles se ponen en modo ahorro de energía y no transmiten, están dormidos entre comillas, lo que se hace en estos casos es se negocia con algo más de inteligencia entre AP y clientes, pudiendo una AP hasta tener 8 periodos distintos para evitar que coincida la transmisión de varios clientes a la vez. ¿Qué pasaba con el DTIM? Que muchas veces coincidían. De repente
se despertaban o se forzaba que se despertasen todos los clientes a la vez y había una transmisión a la vez. Eso no tiene sentido. ¿Para qué voy a despertar a todos los clientes a la vez? Si no es necesario, despierto a uno, luego a otro y luego a otro. Puedo tener distintos periodos de despertar a esos clientes. Y luego además también mejora la tecnología MuMimo. La tecnología MuMimo ya la teníamos desde Wi-Fi 5 y en este caso los apps MuMimo, bueno, lo que significa o lo que nos permite es utilizar distintas antenas para enviar varios streams de datos a distintos clientes. Esta tecnología se utilizaba en estándares antiguos, pero con Wi-Fi 6 pasa de poder enviar streams a hasta 4 clientes a poder enviarlos a hasta 8. Además, con Wi-Fi 6 el MuMimo no solo se da en un sentido, en sentido downlink, sino también en uplink. No solo se da desde el AP hacia los clientes, sino al revés, de los clientes al AP. ¿Qué contra tiene esta tecnología? Muchas veces y a día de hoy todavía ocurre, que se nos solicitan apps Wi-Fi MuMimo, porque son entornos de alta densidad. Nosotros ahí siempre decimos lo mismo. Esta tecnología, el MuMimo, se basa en los rebotes de la señal de las distintas antenas, para que le lleguen varios streams de datos al mismo cliente. Si yo tengo un punto de acceso y todos los clientes muy cerca, no va a funcionar bien. Para que esta tecnología funcione bien, es necesario que haya distancia entre los puntos de acceso y los clientes. En esos casos sí que va a ir bien, pero la mayoría de veces los entornos de alta densidad, lo que más nos preguntáis muchas veces es: ¿tengo que meter puntos de acceso? Pues, por ejemplo, en una sala de prensa o en un auditorio o donde sea, que va a haber mucha gente conectada, pero es poco espacio. Si fuesen muchos clientes en mucho espacio, pues bueno, ya sabemos que vamos a tener que meter muchos APs porque hay mucha cobertura que cubrir y que además hay muchos clientes que se reparten en mucho espacio. Pero el problema no viene ahí, el problema viene cuando es un punto de acceso con muchos clientes cercanos. Aquí el MuMimo no suele funcionar muy bien, no suele tener una mejora real porque no hay esa distancia para que le lleguen distintos streams por distintas antenas a un cliente en distintos momentos y pueda reconstruir la trama entera. Todas estas tecnologías, ¿qué permiten? Pues que mejoremos el rendimiento. Mejoramos eficiencia y mejoramos rendimiento. En Wi-Fi AC en 5 GHz, Wi-Fi 5, con dos antenas, cada antena era hasta 433 y por lo tanto llegábamos hasta 867 megabits por segundo teóricos. Ahora pasamos a 1200. Lo mismo ocurre con 2,4. Al final, Wi-Fi 5 para 2,4 no tenía ninguna mejora más que retrocompatibilidad. En Wi-Fi 5, perdón, en Wi-Fi 6 sí que mejora bastante en 2,4, como podéis ver, pasa de 300 a 574. Y ahí un poco el debate es más si va a haber clientes en 2,4 con Wi-Fi 6, que probablemente para temas de IoT sí que los haya. Entonces el EAP620 es un 2x2 en Wi-Fi 6, tiene hasta 1200 Mbps por segundo en 5 GHz y 574 en 2,4. Además, bueno, como hemos hablado, tiene FDMA, llega hasta 1024 QM, implementa ya WPA3, implementa 4 streams de datos y es MuMimo. El EAP660 HD es el hermano mayor en gama y este punto de acceso ya es un 4x4, llega hasta 2400 megabits por segundo y hasta 1148 megabits por segundo en 2,4. Como vemos, ya envía 4 streams por 4 antenas y hay una diferencia notable frente a los rendimientos teóricos que se planteaban en Wi-Fi 5. ¿Vale? Ocurre lo mismo, este es una X3600, la suma de las velocidades, WPA3, MuMimo, y este ya se considera que se puede quedar corto con un puerto Ethernet de 1 gigabit por segundo, entonces ya se pone un puerto a 2,5 gigas, ¿vale? Que es retrocompatible, que si lo conectamos a un switch de 1 giga no va a pasar nada más que vamos a limitar la velocidad. TP-Link para toda esta gama ahumada hace bastantes pruebas en distintas. Estas son unas fotos de las últimas pruebas que se hicieron para estos APs. ¿Qué es lo que intentan simular normalmente? Pues, por ejemplo, un entorno de una clase. Una clase reproduciendo un vídeo en HD o en Full HD a la vez. Entonces, con toda esta cantidad de smartphone, tablet, móviles, portátiles y demás, se simula un entorno de alta densidad. En esas pruebas, el rendimiento que mostraron los APs es que la cantidad de clientes conectados para un EAP 660 era hasta 200 en 5 GHz. Todo esto hablamos de generando tráfico.
clientes generando que no generen casi tráfico, o por ejemplo, tráfico de mensajería instantánea, que no es lo mismo que reproducir un vídeo en HD o en Full HD, probablemente sean más. Pero esto es un entorno real. En 2,4 hasta 50 clientes, el EAP620 bajaba, estamos hablando más de 120, 130 clientes en 5, y luego otros APs, incluso la misma gama, bueno, en Wi-Fi 5 normalmente no se recomienda llegar ni a 100 clientes en 5 GHz porque ya empieza a ser muy complicado por la eficiencia, no por otra cosa. También se han hecho pruebas de rendimiento con 2 y 3 paredes entre medias del API y los clientes, con un cliente Intel en este caso, y con tanto AP como cliente en Wi-Fi 6. Y bueno, como veis, el rendimiento de 2 paredes en 5 GHz, que sabéis que tiene más pérdida con paredes y demás, es bastante mejor o supera bastante al rendimiento que tenían otros APs Wi-Fi 5. Ocurre lo mismo en 3 paredes, también incluso se nota más, si os fijáis en realidad se puede notar más comparado con otros estándares, cómo se siguen manteniendo buenas tasas de velocidad, de eso ya son 3 paredes, que no, desde luego no es recomendable en un despliegue, y son pruebas que siempre nos suele ofrecer Teppelin porque le interesa probar bien sus equipos y ver que de verdad hay un rendimiento que se nota la mejora, que la inversión tiene sentido. Antes de pasar a las preguntas, quiero mostraros un ejemplo de lo que sería el acceso a un controlador. No sé si estáis viendo bien el navegador, si me puedes Sí, confirmar, Diego. sí, sí, Vale, estamos viendo el Omada Cloud. perfecto. Pues esto es mi cuenta, una de las cuentas de prueba que tengo domada, y aquí tengo un OC200, aquí eso se indica, un OC200, como controlador físico en otra red, no estoy en local en este caso. Aquí puedo ver un poco el dashboard, la cantidad de switches, de APs y de clientes que tengo, estadísticas. Como veis, esta red la tengo de pruebas, no tiene mucho tráfico, no tiene grandes cosas. Podemos ver por interfaces, podemos ver estadísticas de switch, estadísticas de test de velocidad. De hecho, no sé si tengo alguno lanzado, no he lanzado ninguno todavía en esta red. Bueno, el estado de los puertos, un mapa con toda la topología. Además me indica si veo que algún dispositivo se está sincronizando a 10-100 también me lo va a indicar. Y los dispositivos que tengo. En este caso tengo un router OMADA, un switch OMADA, un SG2008, un punto de acceso Wi-Fi 5, un EAP225 y un EAP660, que es ahora mismo el tope de gama, y que es un punto de acceso Wi-Fi 6. En este caso hay un detalle, no sé si os habréis fijado, que es que tiene otra dirección IP porque este lo tengo adoptado en capa 3. Este ahora, lo tengo donde estoy haciendo ahora mismo el webinar y estos están en otra red. He hecho una opción en capa 3 y he mandado la gestión a un controlador que está fuera de mi red, que eso también se puede hacer. Puedo ver los clientes conectados, que ahora obviamente tengo muy poquito. Aquí, por ejemplo, veis un cliente que tengo conectado yo a esta P, que es un cliente Wi-Fi 6. Todo eso es interesante que nos indica la señal, los rates. Como veis, habla de rate de 1200 megabits por segundo. El cliente es un 2x2, aquí nos indica que es un Wi-Fi 6, que va en 5 GHz y es un 802.11ax, es decir, Wi-Fi 6. Y bueno, en este caso, pues es un cliente que no está haciendo grandes cosas, pues no tiene tasa, no está moviendo tráfico, básicamente. Podemos ver estadísticas por tiempo, puedo filtrar tiempo, puedo ver el log, puedo ver todos los eventos que van pasando en mi red. Y todo esto lo estoy haciendo a través del portal La Nube de Teppelin. Como veis, no hay ninguna apertura de puertos ni nada similar. Puedo además habilitar notificaciones por email, configurar el SMTP, de hecho es algo que siempre configuramos. Siempre recomendamos configurar dos cosas: el device account, que es la contraseña que se van a quedar, con la que se van a quedar los dispositivos una vez adoptados. Porque si mañana el controlador tiene algún problema y tengo los APs a 30 metros de altura, es importante tener esta contraseña para poder volver a adoptarlos con un nuevo controlador. Y también solemos recomendar la configuración del servidor SMTP para todo el tema de envío de emails. Esto sería la interfaz del controlador. Aquí se puede hacer la configuración de red, de los dispositivos. Puedo configurar toda la parte de canales, bueno, anchos de canal, frecuencia.
potencia, distintos SSIDs o VLAN groups. Es decir, me permite una gestión completa de mi red. Esto es lo que queríamos enseñaros. No sé si tendréis por ahí alguna pregunta que nos queráis hacer. Sí, tenemos varias preguntas. Ya que estás ahí en el controlador y varias preguntas que me están haciendo sobre el controlador. Sí, La primera, bueno, esta la acabas de responder. ¿El controlador OMADA puede estar en puede estar en capa 3 o tiene que estar siempre en capa 2? Esto, puede estar en capa 3. Yo puedo tener el controlador en otra red y ahí sí que para adoptar ese punto de acceso, como es mi caso, como lo que os he enseñado yo ahí, este punto de acceso, he tenido que hacer una apertura de puertos para esta red, para que pueda comunicarse con el AP. Pero sí, puede estar en capa 3, incluso yo puedo como integrador desplegar un controlador en mi servidor, en el servidor que tengo en mi ubicación, y desde ahí lo que puedo hacer es adoptar los APs de distintas redes sin tener un controlador físico en cada red, sin problema. ¿Y habría alguna diferencia a nivel de gestión o a nivel de reportes o a nivel de configuración de estar en capa 2 a capa 3? No, ninguna. Lo único sí que tenéis que tener en cuenta que cuando provisionáis configuración tarda un poquito más, porque al final está en capa 3, la comunicación no es tan rápida, entre comillas, o directa como si está pasando, pues igual que si pasas por una VPN. En el fondo, si estoy pasando por la línea de internet, ya ahí depende un poquito de operadores. Pero no, en cuanto a reportes y demás, es una AP más, ya lo veis aquí, y me va a dar la misma información que si está en capa 2. Muy bien. Cuando estabas hablando del OC200, has dicho que recomendabas 50 equipos. Esos equipos son equipos OMADA, pero a nivel de clientes conectados, ¿habría alguna restricción? En principio le afecta, pero no le afecta tanto porque el tráfico no pasa por el controlador, el tráfico sale directamente de internet. Entonces, no hay una restricción clara porque volvemos a lo mismo. Es como cuando se nos pregunta la cantidad de clientes que puede soportar una AP. Depende del tráfico. Hasta ahora sí que os puedo decir que no he encontrado ninguno C200 que le esté faltando rendimiento por la cantidad de clientes. Lo he podido encontrar por la cantidad de dispositivos Omada y además la cantidad de clientes. Pero en principio no tiene una limitación clara. Y hombre, pues yo para unos C200, pues no creo que hubiese ningún problema hasta 300, 400 clientes. Muy bien. Esta pregunta no sé si la he entendido muy bien. Si no queda bien, me la vuelves a preguntar y volvemos a plantearla. ¿El controlador tiene que estar encendido 24 horas o si en algún momento el controlador está apagado o pierde conexión con el AP pierde algún tipo de característica o propiedad? Sí, depende. Es decir, el controlador puede caerse, si estamos hablando de que se quede caído por lo que sea, y la red va a seguir funcionando. Hay ciertas funciones muy, muy concretas que sí que dejarían de funcionar. Siempre pongo el mismo ejemplo. Los portales cautivos. Toda esta gama cuenta con portales cautivos que se pueden habilitar. Dame un segundo que los muestro aquí. Hay además distintos portales y como veis ya me está saliendo aquí el aviso de que para esta función es necesario que el controlador esté online. Si se me cae el controlador, esta función puede fallar porque esta función la levanta el controlador. Pero son funciones muy concretas. De hecho, ya que estamos aquí, podéis ver que hay distintos tipos de portal, os hace la preview, con vouchers, de hecho aquí lo veis, con usuarios. Bueno, pues un poquito eso, depende de la función que tengáis configurado. Pero en una red básica no pasa nada porque se caiga el controlador, ni se nota. Si tenéis estas funciones que se indica que es necesario el controlador, sí, pero son poquitas. Muy bien. Cuando has estado enseñando todos los reportes que hay en Omada, ¿estos reportes se pueden exportar en algún tipo de formato imprimible? ¿O los logs se pueden exportar en algún tipo de formato imprimible? Pues os lo tendría que mirar. La verdad es que no sé si permite exportar. Os lo tendría que mirar. Yo diría que los reportes o estadísticas no, pero en la parte de Insight, hasta donde yo recuerdo, sí que se podía exportar, por ejemplo, las conexiones que había habido en un periodo de tiempo. Os lo tendría que comprobar, lo tendría que comprobar, Bueno, pues lo porque lo podemos poner en los comentarios del sí, vídeo. Cuando subamos este vídeo a YouTube podemos poner ahí.
si hace falta algún tipo de Sí, comentario. yo el recuerdo que ahora mismo tengo es que en su momento sí que además es algo que algún cliente nos había solicitado, el exportar los reportes de conexiones y demás, y sí que lo exportaba un CSV, pero no recuerdo ahora mismo si esta versión lo permite, cómo lo permite, lo tendría que ver. Ahora mismo no veo la opción, ¿eh? Bueno, es algo que podemos resolver. Si alguien tiene la duda, puede escribir a soporte@landatel y se lo contestamos más detalladamente, o si no, como decimos, en el comentario del vídeo de YouTube podemos siempre responder alguna pregunta que se nos haya quedado ahora colgada. La última pregunta respecto a lo que viene a ser OMADA, más allá del Wi-Fi 6, has comentado que en alguna instalación se puede sustituir el router del operador o se puede saltar el router del operador. ¿Qué tipo de configuración habría que hacer en un router OMADA para saltarnos el router del operador? Es la eterna pregunta que tenemos habitualmente por nuestros clientes. En general es algo que no entramos porque es más tema de operador, pero bueno, lo que sí te puedo decir es, el router permite conexiones PPPoE, que es lo habitual en operador, y además permite, dame un segundo que te lo compruebo, aquí, VLAN, permite que ese PPPoE se levante sobre una VLAN, ¿vale? Entonces ahí ya depende, si tienes esos datos y esa posibilidad, ciertos operadores sí que permiten meter en bridge su router y pasar, y que aquí solo te has que levantar el PPPoE. De hecho, yo, por ejemplo, en mi vivienda particular lo tengo así. Otros operadores puedes ponerlo en bridge, pero tienes que levantar PPPoE aquí a través de una VLAN, que también se dan casos. Y luego hay otros casos en los que se complica todo mucho y el operador no permite, hace de todo por no permitir esto. Muy bien. Vamos a cambiar un poco el sector. Cuando has hablado de los APs en Wi-Fi AC, has dicho que había el AP 265 HD, era el primer Wi-Fi, el primer punto de acceso AC con alta densidad. ¿Qué diferencias en número de clientes habría entre el 245 y el 265? Pues volvemos a lo mismo, depende de la cantidad de clientes. Pero el 265, aunque en cuanto a hardware, si vemos las especificaciones técnicas, es muy similar el 265, perdón, HD al 245, que son muy similares, el 265 HD lo que tiene es bastante más trabajo sobre el firmware. La mejora que se ha hecho sobre todo es de cara a ese firmware y a exprimir el chipset que tiene en el equipo para que sea válido para entornos de alta densidad. Probablemente, pues hablemos de unos 70 clientes en el 245 y ya 80-90 dependiendo del rendimiento que soliciten esos clientes o de la capacidad que necesiten para el 265 HD. En general, yo para esas cantidades de clientes, aunque os estoy hablando un poco de picos, siempre que pudiera recomendaría un EAP de los Wi-Fi 6, un 620, un 660. Pero de luego el 265 HD lo hemos montado en algún entorno complejo, que para mí entorno complejo muchas veces es colegios e institutos, y sí que es una AP que da ese poquito más y se nota porque está pensado para alta densidad. Muy bien. Cuando estabas hablando de los routers, has dicho que la diferencia de los equipos entre los dos, entre el 605 y el 7000, algo no me acuerdo del número, era la diferencia de conexiones o de los pools. Tengo una pregunta en concreto que me dice que antes del OMADA se podían hacer los pools desde algunos switches L2 Plus o L3. ¿En la red OMADA se podría utilizar un L2 Plus o un L3 para usar como pool de HCP? En la red ahumada lo que se está metiendo en ciertos modelos de switches, si normalmente hablamos de los SG3, por ejemplo 3428, 3428MP o XMP, en esos switches sí que está la posibilidad de crear interfaces en darle distintos multi-interface o interface en capa 3 a los distintos switches. No sé si en esta... Mira, dame un segundo que lo vamos a comprobar directamente. Habría que ver, la duda que tengo es si permite levantar pool de HCP. Sí que son multi-interface y efectivamente en gamas anteriores a Omada
los routers 6120, 6020, 5120 no permitían ese multipool. Entonces, a través de ruta estática y con un switch que también fuese de las series de 2600 y demás, sí que se permitía. Aquí, en este caso, sí que te va a permitir, ciertos switches sí que te van a permitir interfaz en capa 3. Lo que no sé si te va a dejar de pool, hacer el pool de HCP. También te lo tendría que mirar porque además en las primeras versiones de Omada, contemplando router switches, es decir, Omada versiones 4 para arriba, o lo que se llama Omada SDN, al principio no era posible esto. Esto se ha hecho a partir de, bueno, como es una gama que se le da mantenimiento, se ha ido sacando firmware con mejoras y una de las mejoras es para esos switches que tienen memoria suficiente, RAM suficiente y almacenamiento suficiente como para meter ese código, lo que se ha hecho es dar esa posibilidad de levantar interfaces en capa 3. Lo que no sé si te va a permitir hacer pools de HCP en capa, bueno, en los propios switches. Probablemente te lo miro. Si nos dejas tus datos de contacto, te lo puedo consultar. Sí, en las preguntas tengo registro quién es el cliente, luego te paso todo lo Perfecto. que falta. Para acabar un poquito también con a nivel de hardware, cuando has dicho que el 660 tiene puerto de 2,5 gigahercios, eh, ¿dónde está? Aquí. ¿Qué tipo de cable habría que utilizar? ¿Qué tipo de conector? ¿Cat6, Cat7? Hola, Carlos. Perdona, que estaba Ah, silenciado. Categoría 7 es lo más recomendable y bueno, pues si no como mínimo en categoría 6A, que en ciertas distancias sí que te debería superar el giga. Pero vamos, para estos casos recomendamos normalmente categoría 7 para quitaros de problemas. muy bien. Y ya vamos a acabar las preguntas que me han hecho. Bueno, me han hecho luego alguna pregunta, a ver si nos da tiempo a contestar las que me han hecho al final. Vamos a acabar con las preguntas de Wi-Fi 6. A nivel de doméstico, ¿el Wi-Fi 6 mejoraría? O sea, ¿habría mucha diferencia de Wi-Fi 5 a Wi-Fi 6 a un nivel más doméstico fuera del empresarial? Bueno, al final Wi-Fi 6 te está mejorando los rates, o sea, las velocidades y la modulación. Teniendo clientes Wi-Fi 6, sí. Sí, también últimamente se nos da el caso de clientes que están montando APs empresariales en vivienda porque cada vez tenemos más cosas conectadas en la vivienda. Tanto cámaras, IoT y distintos tipos de dispositivos. Yo he visto viviendas que tienen más dispositivos que algunas empresas, que algunas pymes. Entonces, en esos entornos sí, sí que puede llegar a notarse. Una cosa interesante ahí, sobre todo cuando se vayan extendiendo los clientes Wi-Fi 6, que ya los va viendo, es que en una vivienda, si vives en una comunidad con muchos vecinos cercanos, el BSS Coloring, por ejemplo, para evitar interferencias, te va a venir bien, lo vas a notar. El aumento de modulación lo vas a notar. Las soportadoras lo vas a notar. Sí, sí que se puede notar, efectivamente. Vale, me están preguntando, creo que es un poquito lo que acabas de decir, a nivel de interferencia y de cobertura, pues supongo que es un poco lo que estás diciendo, de que distinguiría mi AP del AP del vecino y que por lo tanto mejoraría la conexión, ¿correcto? Claro, claro, no tendría que aplazar transmisiones con el BSS Coloring, con el aumento de subportadoras. Mejoro, ahí ya sí que es un poco un tema más teórico, que nadie piense que va a hacer milagros en cuanto a cobertura. Hay una mejora de cobertura, pero nosotros siempre decimos lo mismo, ninguna AP hace milagros y donde necesito dos APs, necesito, o más de una AP, necesito más de una AP. No por poner una AP Wi-Fi 6 voy a cubrir una zona que sea necesaria dos APs, pero sí que son mejoras que me permiten que al final el rendimiento global de la red sea bastante mejor. Y ya os digo que tenemos clientes que están trabajando con esta gama en viviendas grandes con varias plantas y demás, porque todo lo doméstico no les soportaba esa cantidad de clientes. Muy bien. Cuando has dicho que con Wi-Fi 6 se puede reducir el número de accesos, más allá de la interferencia, ¿también se habla del área de acción de la cobertura? ¿El Wi-Fi 6 aumenta el área de cobertura de los puntos de acceso? Teóricamente sí, sí que hay un pequeño aumento por lo que comentábamos de las subportadoras. Sí que eso puede provocar un aumento. No debe ser algo eh, súper notable. Yo sí que tengo un par de casos de clientes que venían trabajando durante años con el EAP 225 y el 245. Uno de ellos, por ejemplo, era para un entorno de restauración,
de distintos locales y demás, y sí que ha notado bastante mejora con un 620 HD. Entonces, habrá entornos donde se note y otros donde menos, pero en principio sí que tiene una pequeña mejora. Al final en esto son pequeñas mejoras. ¿Por qué digo esto y soy muy conservador diciendo esto? Porque muchas veces eso, cuando alguien busca tanto la mejora de cobertura, muchas veces lo que necesita más es meter otro AP y dimensionarlo bien que una AP que haga ese posible milagro. Muy bien. Cuando estabas hablando de lo FDMA, estabas hablando de la transmisión de paquetes grandes, paquetes pequeños. Hay varias preguntas, voy a intentar agruparlas todas. ¿La transmisión de streaming utilizaría paquetes grandes o pequeños? ¿Y el Wi-Fi 6 mejoraría la transmisión de streamings como Netflix, HBO o este tipo de plataformas? En principio, ese tipo de transmisiones no son paquetes pequeñitos, pequeñitos. Bueno, podríamos decir que son paquetes medios. Si hablamos de descargas de ficheros o P2P, pues hablamos de paquetes bastante más grandes. Pero Netflix y ese tipo de servicios suelen ser paquetes medios, pero que importa mucho temas de latencia y jitter. Ahí, pues volvemos a lo mismo. ¿Puede mejorar? Pues si yo al final probablemente en la red no solo tenga esa demanda de capacidad de Netflix o ese tipo de streaming de contenidos, sino que tendré otros muchos clientes demandando conectividad. Entonces, el que yo no tenga que volver a retransmitir un paquete de Netflix probablemente conlleve que no haya cortes, que no se tire tanto de buffer y que funcione todo mejor. Muy bien. Cuando hablabas del Mumimo, dentro de Wi-Fi 5 hay equipos que son Mumimo y equipos que no son Mumimo. ¿En Wi-Fi 6 también habría esta distinción en los equipos o simplemente por ser Wi-Fi 6 es Mumimo? En principio, Wi-Fi 6 ya contempla que sea MUMIMO. Ya contempla que sea MUMIMO y tiene la mejora respecto a anteriores estándares que hablábamos de que pueda atender hasta 4 clientes. Hay que diferenciar mucho MUMIMO de multi-user por OFDMA. Por OFDMA, por supuesto que es multi-user porque Wi-Fi 6, el estándar obliga a que sea OFDMA. Y luego además, Wi-Fi 6 tiene el MUMIMO que ya conocíamos, que es utilizar varias antenas para transmitir datos a un mismo cliente o a varios, eh, que puede transmitir en vez de a 4 hasta 8 clientes. Pero sí, eso lo marca el estándar y para cumplirlo pues tiene que ser muy mimo. Muy bien. Y ya para terminar, que nos estamos quedando sin tiempo, una pregunta también, bueno, me la han hecho en el webinar, pero también nos la han hecho varios clientes. Para usar las características de Wi-Fi 6, ¿el cliente debe ser siempre Wi-Fi 6? Para utilizar muchas de las mejoras que hemos hablado, sí, no te sabría decir si todas, sí, la mayoría sí. La mayoría sí, que es un poco lo que muchas veces faltan clientes, aunque ya estamos viendo móviles y ordenadores que ya tienen Wi-Fi 6, pero sí, si yo tengo el BSS Coloring, se me ocurre, y mi cliente no es capaz de ver si en las tramas tiene un color o un número concreto, esa función la pierdo aunque la tenga la P. Si yo puedo, como punto de acceso, transmitir datos a todos los clientes a la vez, pero los clientes no son Wi-Fi 6, con esos clientes, ¿qué hace el punto de acceso? Ponerse en modo transmisión antigua durante X milisegundos y transmite en modo Wi-Fi 5 contra ellos, por eso es retrocompatible. Entonces sí, lo ideal para experimentar todas las mejoras es que los clientes vayan siendo Wi-Fi 6, pero ya sabemos que siempre suele ir antes los APs que los clientes. Los clientes tardan un poquito más, pero si toca hacer un despliegue ahora y lo quiero hacer de cara a futuro, pues lo lógico es ya meter APs Wi-Fi 6, Pues eso es todo. Muchas gracias, Carlos. Si no te importa, te voy a quitar un segundo el control de la pantalla. sin problema. A ver. Bueno, ha habido alguna pregunta que se nos ha quedado sin contestar y, bueno, alguna que Carlos ha dejado ahí en espera. Todas las preguntas que se han quedado, que no hemos podido contestar en directo, las contestaremos offline tampoco, tan pronto podamos. Alguna de las preguntas, incluso, como digo, las podemos poner en los comentarios del vídeo de YouTube que subiremos en breve. Vale, pues simplemente, como veréis en las invitaciones al webinar, bueno, a todos no, a los asistentes del webinar os vamos a dar la posibilidad de conseguir de regalo una tarjeta de gaming. Entonces, a los 5 primeros pedidos de los asistentes que estáis hoy aquí en el webinar,
que nos hagáis un pedido a través de landashop.com de productos Omada, de productos de los que nos ha hablado Carlos hoy, os regalaremos una tarjeta de gaming. Entonces, la promoción dura, bueno, le hemos puesto de margen hasta el día 11. Confiamos que todos vosotros estéis deseando comprar equipos y podamos repartir estas 5 tarjetas lo antes posible. A aquellos premiados que sean más rápidos, enhorabuena, y nos pondremos en contacto con vosotros para daros todas las características. Y dicho esto, muchísimas gracias, Carlos, por tu presentación, tu masterclass, como siempre, súper útil y súper interesante. A vosotros, gracias. Y a todos los asistentes, muchísimas gracias por venir. Os invito, como siempre, a que estéis atentos a nuestras redes para que podáis venir a nuestros próximos webinars. Y dicho esto, muchas gracias y que paséis un buen día.